una persona llega a tu consultorio y tú identificas que tiene una dermatitis en la vulva muy fuerte, ¿cuánto tiempo tarda en curarse la persona? Pues si es un proceso agudo por un proceso infeccioso, en el mismo tratamiento, ¿no? O sea, con su tratamiento para el proceso infeccioso se le va a quitar el proceso. El tema es cuando son estas infecciones crónicas, un ejemplo por cándida, y que les digo, ¿qué tal si tienes diabetes o tienes resistencia a insulina? Pues va a ser un tratamiento largo porque lo primero que tenemos que controlar van a ser los niveles de azúcar. Enrojecimiento, picazón o dolor son síntomas de una dermatitis en la vulva. ¿Habían oído esto hablar antes? De eso y muchas cosas más vamos a platicar en este Sense entre nosotras. Bienvenida, chicas. El día de hoy me da mucho gusto tener dermatóloga y ginecóloga y dermatóloga para hablar ampliamente de este tema. Doctora Paola, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Cari, por la invitación. Qué gusto verte. ¿Estás listísima? Lista para darles muy buenos temas. Doctora Ana, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Yo hace rato estaba pensando, vagina, vulva, vulva, vagina. Es un tema importante porque algo que tenemos que reconocer es que no tenemos una muy buena educación sexual y mucho menos una educación anatómica desde chiquitos, ¿no? Desde la secundaria, la primaria, ¿no? Que muchas veces no les llamamos por el nombre que es a nuestras partes íntimas, ¿no? De repente, ay, tu cosita, o ay, que no te toquen en esa parte porque nada más es tuya, pero pues, ¿cuál parte, no? O sea, entonces, el tema de la consulta ginecológica es importante porque muchas pacientes llegan al consultorio refiriendo comezón en el área vaginal, y entonces ya cuando tú exploras a la paciente, pues no es el área vaginal, es el área vulvar. Y entonces el día de hoy, pues se me ocurrió la idea de traernos un material anatómico para que las chicas y las pacientes y las mujeres que nos ven en estos temas importantes y en estos episodios se den cuenta la diferencia de la anatomía. Yo sí quiero que me lo digas porque luego dices me pica, pero no dices me pica la vulva, o no dices me pica la vagina. Me pica la vagina, o no tengo enrojecida la vulva, o sea, tal vez tengo enrojecida la vagina. Sí. Explícame, por favor. Entonces, fíjate bien, este es pues básicamente un modelo anatómico. Y aquí nosotros podemos ver lo que es nuestro útero, lo que son los ovarios, las trompas, pero lo más importante es que cuando nosotros lo dejamos en esta posición, esta zona es el canal vaginal, o sea, nuestra vagina es la parte interna que recubre lo que es la vulva, que es esta zona, ¿no? Si yo pongo esta parte de aquí, esto es vulva realmente, que es la zona externa que se encuentra por fuera de lo que es el canal vaginal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues muy importante, porque nosotros dentro de lo que es nuestra vulva, la vulva anatómicamente, acuérdense que tenemos pelitos, que es toda esta zona de acá, que es el monte de Venus, que está recubierto por el vello púbico. Y el vello púbico, aparte de recubrir, pues nosotros vamos a tener lo que son, imagínense que estos son los labios mayores y estos son tus labios menores, ¿sí? Tenemos la línea interlabial, que es entre el labio mayor y el labio menor. Esto que ven acá salidito es el famoso clítoris, ¿sí? Y tenemos clítoris, y el clítoris está recubierto por el capuchón clitoridio. Y después de eso, ahora sí, en la parte interna, que es la introducción o esa limitación de los labios menores, tenemos el introito vaginal. Y de ese introito vaginal, pues en la parte superior está la uretra, que es la parte por donde hacemos pipí, y en la parte posterior o inferior es la línea perianal, que es a veces donde cuando las mujeres somos mamás y estamos en trabajo de parto, es donde dicen, es que me cortaron ahí abajo, ¿no? Que es la línea perianal que va desde lo que es el introito vaginal hacia el ano. Entonces, por eso es bien importante dar esta explicación, porque vamos a hablar hoy de patologías vulvares, no vaginales. Entonces, cuando dices, está enrojecida, me pica, me duele, es... Puede ser dos cosas, puede ser que sí tenga comezón y picazón o esa sensación de ardor dentro de la vagina o dentro de la parte interna del introito vaginal, y ahí hay una línea bien importante que se delimita, que nosotros le llamamos línea de Hart, que es la diferencia entre lo que yo le mando a la dermatóloga, porque ya no fue parte ginecológico, y ya ahí estamos hablando de patologías dermatológicas vulvares,
o la parte interna, que es la parte de la mucosa, que estamos hablando de patologías dentro del introito vaginal o de la vagina. A ver, Ana, pues ahí entras tú, platícame. Exacto, ¿no? Pues la doctora lo definió bastante bien, o sea, dar la diferencia entre la parte interna y la parte externa. Ajá. Y aquí la importancia del tratamiento de forma concomitante entre el gine y el dermatólogo, porque muchas patologías, muchas enfermedades no solamente tienen involucro externo, sino, por ejemplo, las verrugas genitales, que nosotros le llamamos coloquialmente como verrugas virales. También, si nosotros la vemos en la región vulvar, muy probablemente va a haber también en la región vaginal, y entonces es ahí donde ambas especialidades hacemos match. Entonces sí es muy importante saber la diferencia entre lo que está dentro a lo que está afuera y saber definir qué es de cada quien. Y de hecho, pues la doctora no me dejará mentir, o sea, todo este tipo de patologías infecciosas o inflamatorias, que también son muy comunes, o también neoplásicas. Neoplásicas se refiere a cánceres, inflamatorias a algo pues que está inflamado, como su palabra lo dice, sí. Y las infecciosas, que en las infecciosas pueden ser por bacterias, virus y hongos. Entonces aquí son una infinidad de patologías y por eso es tan importante el rol de ambas especialidades para manejar dicha zona. ¿Cuáles son los casos que más atiendes como derma? Pues mira, como les comentaba, o sea, es la patología inflamatoria, ajá, la neoplásica, que es de cáncer, y la infecciosa. Pudiera decir que lo más común es lo infeccioso, pero también viene la parte neoplásica, es decir, los cánceres, que también nos tocan ver en la parte externa, y también la parte inflamatoria, que yo creo que es la más difícil de tratar, las enfermedades inflamatorias vulvares. ¿Cómo? Por ejemplo, las vulvitis crónicas, que sería, aquí entraría una que se llama líquen simple, es decir, una inflamación constante por rascado que se ve agravado por el constante rascado del paciente, que muchas veces tiene mucho componente neurológico, emocional sobre todo, y que realmente primero tienes que descartar la parte infecciosa, cándida, que es como lo más común, pero son pacientes multitratados que ya brincaron con todos los dermatólogos, con todos los ginecólogos. Híjole, realmente terminas a veces hasta biopsiando, es decir, tomar un pedacito de piel para mandarlo a estudiar con el patólogo para que realmente nos pueda definir qué de estas tres instancias se está tratando. Y entonces son estas comezones tan crónicas que los pacientes sufren por meses y por meses y por meses, y no llegamos realmente a un diagnóstico hasta después de descartar todas las otras entidades. ¿En qué momento, Ana, prendo la alerta? De alguna entidad. Para ir ir a visitarte. Pues, definitivamente es de la primera, o sea, los síntomas, cualquier síntoma que tengas en esa topografía le compete al especialista. O sea, primeramente, pues lo más común es que juegan con el ginecólogo, sí, y ya después hacer el match con el dermatólogo. Pero sí, o sea, cualquier entidad, sea comezón, sea dolor, sea ardor, sea alguna bolita salida de alguna secreción, que no es normal, uno realmente se conoce conforme van aumentando los años, pues tú te vas conociendo tu parte, pues ahora sí que íntima. Así entonces tú sabes definir cuándo algo es normal y cuándo no es normal. Entonces, en el primer síntoma de algo que no es normal, que no está acostumbrado usted a sentir, hay que acudir con el especialista. Claro, Pau, ¿cuáles son las causas más comunes de una dermatitis vulvar? Pues lo mismo que decía la doctora Ana, ¿no? Yo siempre les comento que hay que clasificarlas en agudas y crónicas. Las más frecuentes son las agudas, como decía la doctora Ana, las infecciosas, ¿no? Sí. Pero dentro de esas infecciosas agudas, una de las causas más frecuentes es la cándida. Y esas cándidas hay que también tratarlas en el proceso de que la paciente hay que explicarle que no va a ser si es solamente un episodio o han sido episodios recurrentes. Porque si son episodios recurrentes, entonces ahí también nosotros tenemos que empezar a visualizar alguna patología de base que le esté causando esa infección recurrente por cándida. Una de las causas más frecuentes es una diabetes no diagnosticada. De hecho, hacemos diagnóstico, a veces los ginecólogos de pacientes que llegan por resistencia a insulina o que ya son diabéticas per se y ellas no se han dado cuenta, claro, por las infecciones recurrentes por cándida. Entonces, esa es una de las causas principales del rascado crónico y de la dermatitis vulvar. Pero espera, hace rato decía Pau algo del rascado crónico, ¿es de nervios? ¿Es de ansiedad? No necesariamente, porque el prurito, es decir, el rascado, que es el término coloquial también, o sea, puede ser por una cuestión infecciosa. O sea, no necesariamente hay una relación, ahora sí que nerviosa. O sea, que le esté picando y... Sí, o sea, lo más común es como cuenta la doctora Paola, o sea, infección. Eso es lo más común. La causa del prurito número 1 es un proceso infeccioso. Okay. Entonces, ya que se descarta eso, entonces empezamos a buscar otro tipo de patologías menos frecuentes, pero la más común siempre va a ser un proceso infeccioso. Perdón, te interrumpí. Sí, no, y entonces esos procesos infecciosos, esa rascado frecuente
probablemente produzca un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio te va a dar más ganas de seguirte rascando y va a causar un proceso de ardor y entonces es como un círculo vicioso y las pacientes lo primero que hacen, y es algo que siempre se les explica en estos episodios, no se automediquen, claro, porque luego van a la farmacia y se ponen 1000 y unas pomadas y los de la niña bien y ya me puse esto y ya me puse aquello y luego le hacen caso a las cuñadas, a la suegra, ¿no? Que ponte vinagre, hazte aseos genitales internos para que se te quite la comezón. Entonces llegan con el famoso líquen, porque ya es un proceso tan crónico y tan severo de rascado que es un proceso inflamatorio, que entonces la paciente ya, de verdad, o sea, no saben qué hacer. Entonces, ese es un punto bien importante, ¿no? El otro punto importante también puede ser herpes. Es otra de las patologías virales, que no es un hongo, es un virus, que las pacientes cuando se les baja el sistema inmunológico, pues pueden tener un herpes genital, si ya se contagiaron, y es algo que yo les digo, si te contagiaste de herpes, ya, ahí se quedó tu sistema inmune y ahí se quedó en la memoria. Cada vez que se te baja el sistema inmunológico puede aparecer herpes, y la causa más común es la comezón, el prurito, la sensación ardorosa, o sea, ellas dicen que de verdad arde, duele, y son esas vesículas o esas ampollitas que se rompen, entonces se llenan de líquido y pues infectan y causan como toda esta molestia. Entonces, son como causas importantes infecciosas agudas que como ginecólogos debemos de revisar, explorar la vulva, explorar la vagina, no nada más que llegue la paciente, traes comezón, ahí te van unos óvulos y que te vaya bien, porque me ha pasado que llegan pacientes y me dicen, ya fui como con 5 gines y me dieron esto, y son puros óvulos, ¿no? Y yo así de, ¿y te revisaron? No, me dijeron que traía una infección, y nunca las revisan. Entonces es importante una exploración genital, conocer bien la vulva, observar bien la vulva para realmente dar el tratamiento adecuado, porque luego no me vas a dejar mentir, aparte de las infecciosas, llegan las pacientes menopáusicas y son las más difíciles de tratar porque son las que se automedican y que todo el tiempo traen comezón y realmente el tema es que traen una atrofia vulvovaginal. Y ahí es donde entra también la dermatóloga en ese tratamiento, porque pues también ellas necesitan un tratamiento por parte de dermatología especial para empezar a mejorar ese líquen, ¿no? Platícame de eso, Ana. Sí, precisamente esa atrofia vulvar que comenta la doctora es bastante común en este grupo de pacientes y el prurito, es decir, la comezón es súper importante. Esto es debido a que la parte hormonal en esa etapa de nuestra vida está un poco complicado, entonces pues les da mucha comezón. Ahora, aquí importante es tener el apoyo ginecológico, el apoyo dermatológico, porque nosotros, como les digo a mis pacientes, yo me encargo de lo que está afuera, pero yo no sé qué es lo que está pasando internamente ni hormonalmente, por eso es muy importante también definir, o sea, en qué etapa de la menopausia estás, ¿no? Entonces, pero eso ahí yo no lo defino, la que lo define es la ginecóloga, entonces ese match derma-gine es súper importante. Oye, y eso de la vulvitis crónica, cuando ya llegan con un tema muy avanzado. ¿Sabes cuál es el problema? Que como decía la doctora, regularmente también se automedican las pacientes y aquí hay un término muy importante que yo creo que es importante que la mayoría de la población lo conozca, que se llama el corticoestropeo, es decir, el uso de corticoides de forma indefinida y mal uso. Es decir, aquí en nuestro país todavía no está bien legislado el uso de este tipo de productos. Los corticoides, a grosso modo, son sustancias aplicadas, tomadas o inyectadas que deplementan el sistema inmune, pero no son específicos para algo. Entonces, si estas pacientes que se ponen el corticoide, que son estas cremas que tienen triple producto, que es el corticoide, el antibiótico y el antifúngico, lo utilizan de forma indiscriminada. Entonces, lo que sucede es que generan más atrofia en la zona y aparte generan procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque la piel al estar atrófica es una piel delgada, es una mucosa también delgada que cualquier proceso infeccioso los puede ahora sí que infectar o parasitar. Entonces son pacientes que llegan mal. Ahora, también el uso de estas cremas de forma indebida puede también tener absorción sistémica y entonces no solamente va a dañar la piel, sino va a dañar otro órgano muy importante que son las glándulas suprarrenales, que son las encargadas de producir tus propios corticoides. Entonces, cuando tú le metes a la piel o a la mucosa corticoides de una forma crónica y mal utilizada,
que frenas esa producción de tus propios corticoides y los pacientes tienen insuficiencia renal, más bien suprarrenal importante. Claro. Entonces es una cadenita que va una tras otra. Entonces la verdad es que como especialistas sí tenemos que tomar en cuenta y hacer conciencia de la población del uso indiscriminado de este tipo de productos, porque no solamente es una cremita, sino es una sustancia que luego puede tener repercusiones a nivel sistémico. Así es. Oye, pues yo quiero que me digan, y que me digan las dos, ¿qué pasa con esas fragancias que de repente las mujeres compramos para ponernos en la zona íntima? ¿Qué pasa con el papel higiénico con aroma? ¿Qué pasa con las toallas sanitarias con aroma? Ese es otro tipo de dermatitis, y es una dermatitis por contacto atópica, ¿no? Y es secundario al tipo de sustancias que estamos utilizando o que en la industria nos ha hecho utilizar, ¿no? O sea, que eso es súper mega importante. O sea, la verdad, de repente la industria, por querer vender más, venden una toalla sanitaria con olor a manzanilla, con olor a rosas, que para que no te huela la menstruación, pero entonces estás poniendo una fragancia en la zona íntima, en la vulva, que puede irritar. De hecho, eso es algo súper importante preguntarle a la paciente. ¿Desde cuándo empezaste con el prurito? ¿Cuándo empezaste con la comezón? Y cuando vas hablándole en la historia clínica y escarbándole, entonces ahí empieza lo de la típica chica que cambió de toalla femenina a una con fragancia, o que cambió de algún champú o jabón vaginal por otro con fragancia, o de repente me ha tocado que se ponen geles o perfume. Perfume, o sea, así como de que es que le puse perfume a los calzoncitos porque voy a ir con el novio, y yo así de, bueno. Bueno, es que no soy de eso, por si me ves acá, me ves acá, me ves acá. Bueno, entonces ese es un tema, y también a veces hasta cuando van a la alberca o a la playa, ¿no? El cloro y todas estas sustancias. Y quedarte mojada. Dentro de principalmente en las albercas, y aparte agrégale la humedad, que no nos cambiamos el traje de baño, entonces todo eso causa una dermatitis básicamente por contacto. Entonces también hay que clasificar a estas como agudas y separarlas de algún proceso infeccioso que a veces está sobreañadido, o sea, es el proceso de dermatitis por contacto con todo el proceso inflamatorio, más, como decía la doctora, ellas ya se automedicaron, la vagina tiene un sistema inmunológico, barrieron con esa microflora bacteriana que tenían adecuada, y pues ya, llegó el hongo o algún otro proceso, ¿no? ¿Y qué pasa con los geles lubricantes, los espermaticidas, los... Claro. condones? Pues, sí, mira, todo eso es bien importante porque un 30% de la población somos alérgicos a un material que se llama tiurano. Eso lo encontramos en todo lo que tenga látex. Entonces, imagínate la cantidad de mujeres que somos alérgicas al tiurano, a los preservativos convencionales. Entonces, hoy en día también la industria que se dedica a fabricar este tipo de materiales ha hecho especiales, o sea, condones, preservativos que no tengan tiurano. Entonces, eso es bien importante también, o sea, saber qué preservativo utilizar. Y yo siempre les digo a mis pacientes que ahora está de moda no tener pelos. Les digo, a ver, el pelo tiene su porqué, es una barrera. Si tú te vas a quitar, a depilar completamente el pelo, le estás quitando una barrera y es una vía de entrada súper fácil para virus, bacterias y hongos. Entonces, yo siempre les recomiendo, si quieres depilarte el rezague, que es la parte que sobresale del monte, del bikini, pues adelante, ¿no? Por cuestión cultural, pero la parte de tus labios mayores, pues recórtalos. Si no te gustan, recórtalos, pero no te quites el pelo con láser, o pues peor tantito con rastrillo, porque ahí te llevas todo el estrato córneo, que es la primera capa de la piel, y generas foliculitis, es decir, una inflamación del folículo piloso, que es otro proceso inflamatorio, otro proceso infeccioso. Entonces, sí es la parte irritativa que comentaba la doctora de todos los productos que están en contacto con nuestra piel, pero también cosas que son propias de la naturaleza del humano, que es el tener pelo. O sea, el tener pelo tiene su porqué. Es normal, ¿no? Claro, ¿no? Por algo lo crearon. Entonces, eso es un punto bien importante. O sea, no tratar de dejar ese vellito púbico en esa zona que tiene su al menos porqué. En los labios. Saber, exacto, en los labios mayores sobre todo. Saber la parte de, porque también hay unas que se quitan el monte de Venus, pues no pasa nada, pero los labios mayores yo les digo, déjenselo, recórtatelo si no te gusta que esté largo, pero sí deja tu vellito porque es importante. Es la barrera. Claro, así es. La parte del preservativo, que eso lo vas sabiendo pues conforme pues vas teniendo esa sensibilidad, porque realmente una prueba del tiurano pues sale muy cara, pero pues el paciente se va dando cuenta poco a poco. Y la parte también de los perfumes,
formulaciones de los geles para tener relaciones, lubricantes y todo eso, tratar que sean lo más inertes posibles, yo les digo. Es decir, que no tengan fragancia, que no huelan rico. O sea, realmente si lo que quieres es un gel para que el pene penetre mejor por la vagina, pues hay geles dermatológicos, ginecológicos que no tienen fragancia, que no tienen salicilatos, que no tienen, que son petrolatos puros, es decir, como la vaselina, pues, pero un poquito más líquida. Entonces, todo ese tipo de cosas, no todas las pacientes son sensibles a eso, pero un grueso de la población sí lo somos, entonces sí es importante que lo conozcamos. Hoy sí me han dejado boquiabierta con todo lo que me están platicando. No se les olvide suscribirse a nuestra página de YouTube, Sense Entre Nosotras, y por supuesto este programa que está patrocinado por Gel Intimate, que es la sensación. Puede llegar hasta su casa por Amazon. Aquí les voy a dejar el link para que si ustedes tienen oportunidad de venta en línea, de verdad vale la pena. Sobre todo, hace rato, Ana, me estabas platicando que te ha tocado, por ejemplo, casos muy fuertes de vaginitis, Sí, o sea, de vulvitis crónica. Vulvitis crónica, lo correcto, discúlpame. Exacto. Sí. Hace rato estaba discutiendo con la doctora Paola, es que vaginitis o vulvitis, no, es que es diferente, Karina. Apenas me estaba enseñando eso. Sí. Y que te ha tocado precisamente casos muy fuertes y has utilizado gel. Sí, fíjate que ya he tenido experiencia con este gel y la verdad es que, o sea, bien, o sea, las pacientes, y parte de la posología, es decir, la forma de aplicación es muy práctica, porque es algo que te pones una vez a la semana, entonces no es algo, digo, obviamente también hay productos para la parte externa que pues son lubricantes y que vienen bastante bien, tratar de que sean totalmente dermatológicos, prescrito por nosotros o también por los ginecólogos, y en el particular me pareció bastante bueno. Las pacientes que lo han utilizado están contentas, precisamente por lo que comentaba la posología, que es de forma semanal, ha notado mejoría en cuanto a la sensación de prurito, es decir, de comezón, está la vagina y la vulva se siente un poco más hidratada, inclusive pues hasta mejoría a la hora de tener relaciones, ¿no? Entonces, por esta atrofia que comentaba la doctora en esta etapa de la perimenopausia, la menopausia, que muchas veces pues no desean porque les genera dispareunia, es decir, dolor al tener pues sí, o sea, relaciones con su pareja, ¿no? Entonces este producto, doctora, puedo llegar contigo como ginecóloga y tú me dices, bueno, te puede servir para esto y esto y esto, y aparte también con la derma, o sea, ya me están dando muchas opciones. Sí, porque hablamos de lo mismo. Acuérdate que el producto, aparte de que tiene ácido hialurónico, tiene otras sustancias como los antimicrobianos o antivirales que nos ayuda mucho como a mejorar mucho el pH vaginal y hacer como que esta microflora bacteriana vuelva a ser la gran cantidad que necesitamos tener para evitar que se prolifere algún hongo interno. Entonces, hablar algo de la perimenopausia y menopausia es súper mega importante porque es una de las principales causas de consulta en las mujeres que vienen y acuden y refieren que presentan prurito y que ya se pusieron 1001 antimicóticos y no funciona. Y el tema es eso, es una dermatitis crónica secundario a la falta de estrógenos. Entonces, en aquellas pacientes que no podemos dejar de dar terapia de reemplazo hormonal, que no podemos dejar estrógenos vaginales, que sería lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal es dejar estrógenos vaginales para que esa mucosa vaginal vuelva otra vez a hacerse gruesa, no delgadita, que otra vez proliferen los vasos sanguíneos. Entonces, eso es lo ideal. Pero a veces no podemos por el tema de que la paciente está pasando por un proceso de cáncer o es una paciente sobreviviente de cáncer de mama, de útero, de cervix. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este tipo de tratamientos nos ayudan mucho a quitar ese prurito porque va a hidratar el canal vaginal, va a hidratar el introito vaginal, va a empezar a haber mayor formación de ácido hialurónico, va a jalar ese ácido hialurónico al agua, entonces va a quitar esa sensación en la paciente. Entonces es un buen tratamiento cuando necesitamos empezar, que ya descartamos todas las dermatitis crónicas, todo el proceso inflamatorio, que a veces, como dice la doctora, necesitamos a veces tomar una biopsia porque luego este hipoestrogenismo o atrofia vaginal sí se ve relacionado o sí se ve como mimetizado, o sea, se parece mucho a un líquen. Entonces sí tenemos que descartar el proceso de líquen para a partir de ahí dejar un tratamiento. No, y aparte los factores de crecimiento que tiene que ayudan a regenerar la piel, que ahí es donde entra tu tema. Yo creo que esto es maravilloso del Gel Intimate. Sí, bastante bien.
Digo, yo puedo decir puras cosas buenas. Me parece maravilloso. A ver, una vez que una persona llega a tu consultorio y tú identificas que tiene una dermatitis en la vulva muy fuerte, ¿cuánto tiempo tarda en curarse la persona? Pues si es un proceso agudo por un proceso infeccioso, en el mismo tratamiento, ¿no? O sea, con su tratamiento para el proceso infeccioso se le va a quitar el proceso. El tema es cuando son estas infecciones crónicas, un ejemplo por cándida, y que les digo, oye, ¿qué tal si tienes diabetes o tienes resistencia a insulina? Pues va a ser un tratamiento largo porque lo primero que tenemos que controlar van a ser los niveles de azúcar para que no se vuelva a proliferar. Yo les digo, a ver, si eres paciente diabética, recuerda que el hongo, a él le gusta lo oscurito, lo húmedo y con azúcar, y todo eso lo tienes en la vagina. Entonces, tenemos que controlar esos niveles para a partir de ahí dejar el tratamiento y que vayan mejorando. Eso es uno crónico, ¿no? Otro crónico, pues es la atrofia, ¿no? Que también van a ser periodos muy largos durante todo el periodo menopáusico para ir recuperándolo. Y lo dermatológico, pues también mucho más tiempo, ¿no? O sea, a veces hay pacientes que sí se quedan con un corticoide tope toda la vida, obvio, sabiéndolo manejar, teniendo pautas, dependiendo la dosificación, porque sí lo van a necesitar. Sí, fíjate que respecto a los corticoides, hoy en día tenemos terapias nuevas que se llaman pequeñas moléculas. Son medicamentos target, es decir, sustancias que hoy en día la parte inmunológica, estas enfermedades inmunológicas, es decir, donde el sistema inmune, el sistema de defensa está relacionado, precisamente ya estos fármacos inhiben en específico la sustancia que está generando el proceso inflamatorio. Entonces, lo malo de estas pequeñas moléculas es que, pues, bueno, aquí en México tenemos aprobadas 3 hasta el momento. Lo malo es el costo. Son medicamentos, pues sí, costosos que, híjole, en promedio valen entre 16,000, 14,000 pesos al mes. Entonces, ¿quién va a poder pagar estas pequeñas moléculas? Pues prácticamente el 2% de la población a nivel nacional, que somos los que tenemos de seguro de gastos médicos mayores. En el IMSS, en el ISSSTE, ya empiezan algunas de estas moléculas a tener, pero para poder llegar al camino de estas pequeñas moléculas pueden llevar meses o años. Entonces, sí es algo como un poco complicado cuando son estas patologías inmunomediadas, poder primero diagnosticarlas, porque son los diagnósticos que salen como hasta el final, ¿no? Ya que descartas todo lo inflamatorio, todo lo infeccioso, a veces lo neoplásico, y dices, pues es una vulvitis crónica, híjole, no, pues ya quitamos todo, preservativos, cremas, calzones con encaje, ya no voy a la alberca, ya no tengo relaciones, pero me sigue picando, ya la doctora me dejó el reemplazo hormonal, pero me sigue picando, ¿qué hago, doctora? No, pues una opción precisamente son estas pequeñas moléculas. El problema es la cuestión económica. Me encantó que hayas dicho algo, tocaste un buen punto. Cuando una persona llega con una dermatitis en la vulva, ¿qué pasa con las relaciones sexuales? No, pues imagínate, por lo regular no las hay. No, más bien dicho, no las hay, porque hay precisamente esto que comentábamos, la dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales con tu pareja. Entonces, no las hay, y entonces imagínate la parte emocional, psicológica, que llega hasta volverse psiquiátrica, porque hay veces que ni con el psicólogo, que requieren tratamiento también con el psiquiatra, porque pues ya las relaciones conyugales no las hay, y pues es un tema bastante complicado. ¿Hay una edad, doctora, para que una persona presente este tipo de...? No, la dermatitis se puede dar hay dermatitis juveniles, hay dermatitis en niñas, entonces no hay realmente como una edad específica donde una paciente va a presentar un prurito. Por eso es importante lo que decía al inicio la doctora Ana, o sea, en el momento en que tú tengas un síntoma que digas, esto no es normal, yo nunca había tenido comezón, nunca había tenido ardor en la relación sexual, o a tu hija estás viendo que está enrojecida la zona vulvar, que estás viendo secreción de fuera hacia zona genital. Entonces es importante llevarla al pediatra, en dado caso, al ginecólogo que esté viendo adolescentes o que esté viendo niños, al dermatólogo, porque a partir de ahí podemos hacer diagnósticos. O sea, existen líquenes en la etapa juvenil, en la etapa de adolescencia, y sí es cierto eso, va mucho en relación al tema psicológico. O sea, el líquen se va a activar y se va a desactivar, mucho también va a ser del proceso psicológico que estemos llevando, proceso que están muy estresadas, que no han dormido bien, algún tema laboral. Entonces las pacientes de manera inconsciente se empiezan a rascar y llegan con huellas de rascado y a veces ellas no se dan cuenta.
y se Del rascan nervio. en la noche, dormidas, y llegan de verdad con huellas de rascado en zona genital. Entonces es importante, y a veces ni siquiera va por ese diagnóstico, van por otra cosa, y a la hora de que nosotros las exploramos en la vulva y vemos esas huellas de rascado, vemos esa zona de líquen o liquenificación, que es así como, imagínate como la piel de elefante, o sea, así gruesa y luego como entre arrugada. Nosotros le decimos que cuando es líquen, pues vemos la típica formación en 8, que vemos pues esa zona como muy brillosa, una piel muy adelgazada. Entonces es cuando hacemos el diagnóstico, pero ellas viven toda la vida con ese prurito o esa sensación que no se dan cuenta a veces y que ya es algo natural en ellas, ¿no? Y lo normalizan. Entonces, por eso este tipo de publicaciones, este tipo de salir a internet y decir, esto no es normal, esto es educación sexual, esto es importante que lo atiendas con especialistas, llegar a estas personas que nos están viendo, porque en México nos hace falta mucha cultura en el área genital. O sea, no podemos decir, ni siquiera sabemos decir qué es vulva y qué es vagina. Entonces sí es importante, ¿no? Prevención. Pues prevención para una vulvitis crónica, híjole, realmente si fuese infeccioso, pues hay que saber qué tipo de agente es el infeccioso. Digo, como comentaba la doctora, la cándida pues realmente forma parte de nuestra flora normal, o sea, ahí está la cándida. Se puede volver patógena cuando tienes otro tipo de procesos coadyuvantes, o sea, otro tipo de enfermedades concomitantes que agravan esto. O sea, como tal decir una prevención para vulvitis, yo creo que no hay. Más bien dicho es, si tienes el síntoma, acudir con el especialista. Tal vez medidas generales, digo, yo lo hablo desde el ámbito dermatológico, pudiese ser utilizar ropa interior de algodón. Ahora, hoy en día, todo el mundo, es que no quiero que se note el calzón, y es que estos padrísimos que son de encajito, híjole, eso es lo peor que le puedes hacer a la zona genital. O sea, el encaje de la licra genera precisamente dermatitis, es decir, una inflamación. Entonces, yo sí les digo, hay que ser súper cuidadosos con el tipo de ropa interior, algodón, y muy importante, lubricación. O sea, no solamente en la piel externa. O sea, yo les digo, trata de tener una cremita, porque hay cremas hidratantes para la zona vulvar. Entonces, si padeces ya de una vulvitis crónica, pues ponte tu cremita. Claro. Siempre que tengas relaciones con tu pareja, pues trata de que si ya conoces ese problema que tienes, utiliza preservativos que no tengan antiurano, que sí los hay. Digo, no sé si puedo decir el marca, pero sí los hay en el mercado. Y también pues, hidratarse y acudir con los especialistas, por el amor de Dios, no automedicarse, porque es lo peor que le pueden hacer, como decía la doctora. Oye, y otra cosa que decían, por ejemplo, eso de dormir sin ropa interior. Pues mira, pues es que también depende, pues, de dónde vas a dormir, tus sábanas también son sábanas acá de especie. Sí, o sea, híjole, yo creo que sí, ciertamente tener ventilada la zona, pues sí te ayuda. Sí ayuda. Pero yo creo que con un calzoncito de algodón es más que suficiente. Yo creo que algo bien importante, eso de tener ventilada nuestra zona íntima, es importante, porque yo creo que el 90% de las mujeres usan pantiprotectores. Sí. Y es algo que yo les digo, no debes de usarlos. O sea, tu calzón de algodón, lavado todos los días con puente de algodón. Yo sí les digo, evítate las tangas. O sea, porque al fin y al cabo es un proceso infeccioso que va del ano hacia la vagina, y son pacientes recurrentes con infecciones. Les digo, úsalas cuando sean los momentos especiales. De ahí en más, tu ropa de algodón normal, tu algodón con puente de algodón, lavar tu ropa interior aparte de toda la ropa, o sea, de los calcetines, de la ropa común que utilizas. Tu ropa interior siempre se debe de lavar aparte, y que traten de usar jabones que sean biodegradables, que no tengan absolutamente nada de perfumes, que no usen algunos suavizantes para poner la ropa interior, que es perfume, las toallas. Yo les digo, si puedes darte la oportunidad de conocer una copa menstrual, es preferible una copa menstrual que utilizar toallas femeninas. Aparte, ayudamos al planeta para evitar que nos estemos contaminando, y los jabones, ¿no?
utilizar un jabón que sea 100% dermatológico para la zona íntima. Ya existen muchos que son dermatológicos, no cualquier jabón con fragancia. Entonces, preguntarle a tu gine, a tu dermatóloga, qué tipo de jabones puedes utilizar para la zona íntima y sobre todo lo que decía la doctora, hidratantes vulvares. Hay muchos hidratantes vulvares que van a evitar como este prurito crónico. Ay, chicas, tenemos que hacer una segunda, tercera, cuarta parte porque el tema estuvo buenísimo hoy. Gracias por sus conocimientos compartidos, gracias. Y no se les olvide a todos ustedes acompañarnos en la siguiente emisión. Eso es Sense entre nosotras, entre ustedes. Déjenos sus comentarios, compartan el programa, denle like a la campanita para que se enteren cuando sea el siguiente episodio. Y por supuesto, muchísimas gracias a Gel Intimate por hacer posible esta charla entre nosotras, por hacer posible que lleguen estos conocimientos hasta ustedes, porque sin ustedes nosotros no estaríamos aquí platicando. Muchísimas gracias, mi nombre es Karina Hernández, que tengan un excelente día.